Falta la última palabra. Falta la última palabra de Jesús, con su permiso, Padre. Luis quiere dar la última palabra. Muy bien, Luisito. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y termina diciendo Jesús, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. O sea, si usted no es capaz, cásate. Pero no se arrejunte. No te arrejuntes, cásate. Ya basta de que estemos escuchando la voz del diablo que le dice a los jóvenes, vivan arrejuntados para ver si se conocen, para ver si se entienden, para ver si pueden formar un hogar. Esa es la mentira más grande del diablo. Porque doña Pánfila y don Petronilo tienen 100 años de casado y todavía no se conocen. ¿O no? Ajá, la otra pregunta, otra que quiera preguntar. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es en Apocalipsis 13, al versículo 8, dice, y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Mi pregunta, Padre, es, ¿qué significa inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida? Si es el bautismo o es inscritos en el libro del mundo, como podemos decir de la municipalidad, no sé. No, es que Dios, desde la creación del mundo, nos hizo a nosotros para que seamos santos, para que vivamos para Él, para que le demos la gloria a Él. Desde la creación del mundo, Dios nos hizo para eso. Pero aquel que se aparte de Dios y quiera servirle a la bestia, al anticristo, y quiera servirle al diablo, entonces ese se está perdiendo esa gracia que Dios desde la creación del mundo ya tenía previsto. Y Él se lo está perdiendo. Lo está tirando a un lado por no servirle al Señor. Y claro está, nosotros los cristianos creemos que una de las maneras donde nos registramos para la vida eterna en el libro de la vida es a través del bautismo. ¿Qué significa en castellano? Que a través del bautismo aceptamos la salvación, la promesa, la propuesta, la oferta, las promesas de Dios que ya estaban desde antiguo, desde nuestro padre Abraham, pero que nosotros nos unimos a ella a través del bautismo. Y entonces de allí sí creemos que con el bautismo nos incorporamos a esas promesas o nos incorporamos a ese libro de la vida. La segunda, Padre. ¿Le puedo hacer la segunda? Ok. La segunda es una hermana dice, mi hijo va a una iglesia evangélica y yo le digo, no es lo mismo, pero ella me dice, sí, porque está buscando las cosas de Dios en esa iglesia evangélica, como usted lo dice. Entonces, mi pregunta es esa, ¿es lo mismo? Yo sé que no es lo mismo, pero ella dice que buscan las cosas buenas porque dejan lo malo del mundo. No es lo mismo. Si la pregunta es si es lo mismo, la respuesta es no es lo mismo. Ahora, ¿es que en los hermanos separados no hay nada bueno? Sí hay muchas cosas buenas.
Y es digno de admirar y felicitar las cosas buenas. Incluso la Iglesia Católica no está en contra de las cosas buenas que tienen los protestantes. No, señor. Está en contra de aquellas cosas buenas que le hacen falta. O de aquellas doctrinas falsas que le enseñaron. Ahí sí está en contra. Por ejemplo, observen algo. Observen algo. Que los protestantes dicen que les gusta leer la Biblia y que leen la Biblia. Que un protestante se ponga a leer la Biblia, pregunto, ¿es algo bueno o es algo malo? Algo bueno, digno de admirar, digno de felicitar y digno de imitar. No estamos en contra de eso. ¿En contra de qué estamos? De que manipulen la Biblia, de que cambien el Evangelio. En contra de eso sí estamos. No estamos en contra de que ellos lean la Biblia. Es algo bueno de felicitar, de admirar. Pero nos duele. No nos duele que lean la Biblia. Nos duele que no vayan a misa, que no se confiesen. Estamos en contra de las cosas buenas que le hacen falta. Nos duele las cosas buenas que le hacen falta. ¿Es lo mismo? No es lo mismo ser protestante que ser católico. No es lo mismo. Pero resulta que allí hay un engaño. Y entonces puede decir, padre, pero es que yo conozco una persona que era un borracho y se metió a evangélico y dejó de tomar. Y eso es verdad, eso puede suceder. Pero no se metió no dejó de ser borracho porque se metió a evangélico. No. Dejó de ser borracho porque allí los protestantes le mostraron y le comprobaron con la Biblia que embriagarse era un pecado y era malo. Entonces no fue que se metió a protestante, por eso dejó el licor, sino porque allí le enseñaron a leer la Biblia y miró que eso era malo. Pero yo también conozco católicos que han dejado de tomar porque alguien les mostró en la Biblia, un católico les mostró en la Biblia, que embriagarse era pecado. O sea, que no se trata de estar o católico o protestante para dejar el vicio. Lo dejan tanto católicos como protestantes cuando leen la Biblia y se dan cuenta que eso es un pecado. Pero es que entonces yo tengo que darle gracias a Dios porque mi hijo se metió a protestante. Le doy gracias a Dios porque mi hijo dejó el alcohol, eso sí, pero que se metió a protestante, no. Es que mi hijo dejó la droga, dele gracias a Dios porque dejó la droga, pero porque se metió a protestante, no. No. Porque protestante es protestar contra la palabra de Dios, por eso es protestante. Y eso es un pecado. Eso es un pecado. Cuando uno se mete a protestante, comete el pecado de apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hay un pecado que se llama apostasía, que los catequistas se van a morir y nunca le han enseñado a sus niños que existe ese pecado. Que muchos sacerdotes se van a morir y no le han enseñado a sus fieles que existe ese pecado. Escúchelo. Pero el Espíritu dice claramente. Otra vez, Luis. Pero el Espíritu dice claramente. El Espíritu Santo nos dice claramente. Esto significa que no podemos someterlo a duda, no podemos nosotros decir, ¿será verdad o será mentira? ¿El cura está inventando? No. ¿Otra vez, Luis? Pero el Espíritu dice claramente ¿Qué? que en los postreros tiempos. En los postreros tiempos significa hacia el año 2000, hacia el año 1500, hacia el año 1800, en los postreros tiempos.
algunos apostatarán de la fe. Aquí está el pecado de apostasía. Algunos, Apostatarán de la fe. este es el pecado de apostasía. Algunos Apostatarán de la fe. apostatarán de la fe. Siga. Escuchando a espíritus engañadores. Cuando escuchan, cuando comete pecado de apostasía, Escuchando a espíritus engañadores. a espíritus engañadores que le dicen, no hay que comulgar, no hay que confesarse, María no es virgen, el Papa es la bestia, la iglesia es la gran prostituta. Espíritus Escuchando a espíritus engañadores. engañadores, y con la ayuda de doña Lupa, lupa, ponemos la lupa y le hacemos zoom. Escuchen, pecado de apostasía, ahí viene. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y a qué, Luis? Y a doctrinas de demonios. ¿A qué, Luis? Y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios que la gente está escuchando. ¿Y quién trae esa doctrina de demonios? Escuche quién las trae. La lupa, ¿quién las trae? A doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. ¿Otra vez? Por la hipocresía de mentirosos. Por la hipocresía de mentirosos. Hombres mentirosos. ¿Y usted cree que en la Iglesia Católica los catequistas le han enseñado eso a los niños? ¿Será que los sacerdotes le han enseñado a los fieles eso? No. Por eso los católicos se están metiendo a protestantes, cometiendo un pecado de apostasía, dejándose engañar por espíritus y doctrinas de demonios, guiados por hombres hipócritas que enseñan mentiras y se llaman pastores evangélicos, profetas, evangelistas. ¿Pero quién le dice a la gente eso? Nadie, nadie. Cuando por ejemplo, una mamá dice, bueno, gracias a Dios mi hija se metió a evangélica, de que se meta a prostituta, mejor que se meta a evangélica. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Que meterse a prostituta es un pecado mortal, pero meterse a protestante, cometer el pecado de apostasía, también es un pecado mortal. Si su hija se mete a prostituta, el pecado es mortal. Y si se sale de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, su pecado es mortal. De todas maneras está cometiendo un pecado mortal. Y usted, por ignorante, dice, de que se meta a prostituta, mejor que se meta a evangélica. Eso es lo mismo, ser católico que ser protestante. No es lo mismo, porque allí están enseñando doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Jesús dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Reciban el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Eso es doctrina de Cristo. Doctrina de demonio. No. No le hagan caso a Cristo. Ustedes no deben confesarse con un hombre pecador. Confiésese directamente con Dios o en la pata de un palo. Doctrina de demonios que contradicen a la doctrina de Jesucristo. Jesucristo dijo, agarrando un pan, tomen, cómanlo, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Agarró un cáliz, tomen, beban, esta es sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esa es la doctrina cristiana. Ahora viene la doctrina de demonios.
No, eso es mentira. Cuando Jesucristo dijo tomen y coman, no significa que hay que comerlo. Cuando Jesús dijo esto es mi cuerpo, no significa que eso es su cuerpo. Significa eso simboliza mi cuerpo. Eso es lo que Cristo quiso decir, pero no lo dijo porque no quiso decirlo para revelárnoslo a nosotros los evangélicos. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Se llama doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesucristo ha dejado para la salvación lo niegan y protestan. ¿Cuál es mi trabajo? Mostrarle a los hermanos católicos que los protestantes traen esa doctrina de demonio. ¿Cuál es mi trabajo? Mostrarle a los protestantes que los engañaron. Y por eso le doy la oportunidad a los protestantes para que pasen y muestren con pruebas de que ellos tienen la verdad. Y los que han visto los debates, observen que han perdido la oportunidad de mostrarle al mundo la supuesta verdad que ellos tienen. ¿Por qué no lo hacen si yo le doy la oportunidad? Se lo voy a decir, pero no se lo cuenten a nadie. Porque no tienen fundamentos bíblicos, porque su doctrina no es doctrina bíblica cristiana, es doctrina de demonios. Y eso es un pecado. La otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches, padre. Perdón. Esta pregunta es de uno del público y están preguntando ¿qué diría usted sobre una persona que dice que la Eucaristía es un símbolo, que nosotros los católicos practicamos la Eucaristía como un símbolo? ¿Qué usted nos diría sobre eso? Decirle que esa persona está predicando doctrina de demonios, porque San Lucas capítulo 19 versículo 22, o al revés, 22, 19, San Lucas 22, 19, a ver si es 22, 19 o 19, 22, 22, 19. Lucas 22, 19. Y tomó el pan. Escuche, esto es lo que le digo, si es protestante con la Reina Valera. Tomó el pan Y dio gracias. y dio gracias Y lo partió. y lo partió. A ver si dice que es un símbolo. Esto es mi cuerpo. Aquí no dice símbolo. Otra vez. Esto es mi cuerpo. Aquí no dice símbolo. Otra vez decimos, si Cristo dijo, esto es mi cuerpo, cuando podía haber dicho, esto simboliza mi cuerpo, pero no lo dijo. Y no lo dijo por un motivo sencillo, porque no simbolizaba su cuerpo. Porque dijo, esto es mi cuerpo, por un motivo sencillo y lógico, porque eso no simbolizaba, sino era su cuerpo. Y en Juan capítulo 6, versículos 53 al 55, Jesús muestra que no es un símbolo. Escúchelo. Jesús les dijo, de cierto les digo. No hay duda. ¿Cómo sabemos que no hay duda? ¿Cómo sabemos que no hay error? Observe con doña Lupa las dos primeras palabras que dice. Otra vez, Luis. Jesús les dijo, de cierto. Una, de cierto, aquí no hay error. Dos, De cierto. desierto significa fuera de todo error, limpio de toda mentira, de toda falsedad. Esto es cierto de toda verdad. De cierto os digo. ¿Qué es lo que es cierto? Lo que Él nos dice. ¿Qué es lo que es falso? Lo que nos digan los testigos de Jehová,
lo que nos digan los evangélicos, lo que nos digan los protestantes es falso. Porque es cierto lo que nosotros creemos. Porque Jesús lo dijo. Repítalo, Luis. Jesús les dijo, de cierto les digo. Lo que Jesús dice es cierto. Lo que digan los protestantes es falso. ¿Qué dijo Jesús? Siga. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Vamos a ver, nos mandó a comer la carne del Hijo del Hombre. Vamos a ver si simbólicamente, vamos a ver. y bebéis su sangre, Nos mandó a beber su sangre. Vamos a ver si simbólicamente. Vamos a tener la lupa lista. Siga, no tienen vida en vosotros. siga. Vamos a descubrir públicamente si era de manera simbólica o de manera real. Dale. El que come mi carne Hay que comer su carne de nuevo. ¿Simbólicamente o realmente? Dale. y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Listo, voy a tomar una foto para mandarle a los protestantes 3 fotos de diferentes puntos para ver si es simbólico o si es real. Listo, Luis. Porque mi carne La carne que hay que comer y la sangre que hay que beber, vamos a ver si es simbólica. Vamos a tomarle foto a la palabra de Jesús para creerle. Otra vez, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Otra vez, Luis. porque mi carne es verdadera comida. ¡Pácata! Tome. Aquí no hay duda. Es verdadera comida. Otra foto. Porque mi carne es verdadera comida. ¡Pácata! Aquí les mando otra foto. La tercera foto de otro ángulo para los protestantes. Dale. Porque mi carne es verdadera comida. ¡Pácata! Ahí tienen 3 fotos donde dice es verdadera comida, que en castellano significa todo aquel que venga diciendo que es un mero símbolo es doctrina diabólica. Porque la doctrina cristiana, la de Cristo, dice es verdadera comida. La palabra verdadera significa no es símbolo, significa no es mentira, es real. ¿Y qué dice con su sangre? Y mi sangre, Y mi sangre utiliza la misma palabra. mi sangre es verdadera bebida. Aquí los católicos nos vamos a ciegas, a ciegas. Si Jesús dijo que era verdadera comida, verdadera bebida, yo lo creo. Si el protestante me dice que no es verdadera comida, que no es verdadera bebida, que es un mero símbolo, yo tengo que reírme en la cara y decirle palabra de Satanás, para que se dé cuenta que es doctrina diabólica. ¿Y por qué yo quiero mostrarle con la Biblia a los católicos? Para que ya dejen de estar corriéndole a los protestantes, para que dejen de tenerle miedo a los protestantes, para que sean capaces de parársele, no con insultos, no con groserías, con la verdad, con la palabra de Dios. Y decirle, mire, la Biblia dice otra cosa, no sea mentiroso. Así, con una frenadita que le pongan, quedan curados, más nunca entran a su casa. ¿Sí? La marcan y dicen, ahí no entro. Otra pregunta. La segunda pregunta es de una persona del público otra vez. Y pregunta, ¿usted y otros buenos sacerdotes, usted y otros buenos sacerdotes resaltan la fe y especialmente la Santa Eucaristía, el pan vivo para la vida eterna? Y las filas de la comunión aumentan muchísimo. Pero los confesionarios se ven solitos. ¿Qué recomienda usted, Padre Toro? Gracias. Gracias. Pero acabo de recibir un golpe completico en la nariz. De frente. Me duele. Gracias a esa persona que hizo esa pregunta. Gracias.
Ustedes no saben cuánto me duele a mí ver, primero, que la gente no se confiesa, y segundo, que los curas no confiesan. Se cumple el dicho de mi patria que dice, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Ustedes que no se quieren confesar y los curas que no quieren confesar. El cura dice, es que la gente no viene a confesarse. Y los laicos dicen, es que el cura no se sienta a confesar. Y ya, listo. Pero déjenme decirle una palabrita a los sacerdotes. Y después una palabrita a los laicos. Para cuando ustedes sean sacerdotes se acuerden de mí. Para que ustedes se acuerden de mí. Según dice Levítico capítulo 16, versículo 32. Levítico 16, 32. El que puede y está autorizado por Dios para hacer la expiación por los pecados es el sacerdote. Escúchenlo. Hará la expiación. Hará la expiación. Eso significa el sacrificio para el perdón de los pecados. El sacerdote que fuere ungido que fue ungido. y consagrado. Entonces déjame decirle a los sacerdotes, hermanos sacerdotes con el corazón en la mano, si ustedes no se sientan a confesar, no lo va a hacer nadie, porque según la Biblia hará la expiación de los pecados el sacerdote que haya sido ungido y consagrado, y ese en su parroquia es usted. Y usted tiene tiempo para muchas cosas, pero no tiene tiempo para lo que fue consagrado y ungido. No olvide, querido hermano sacerdote, que cuando Dios nos ungió y nos consagró, fue para ser ministro de la misericordia. Fue para perdonar los pecados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Queridos sacerdotes, si ustedes no se sientan a confesar, escúchenme bien, los pecados del pueblo no serán perdonados, y el único culpable es usted. Pero si usted se sienta a confesar y el pueblo no va a confesarse, eso ya no es problema suyo. La pregunta que hoy le hago como hermano sacerdote, enviado por el Papa con autoridad de la Santa Sede, del Vicario de Cristo, como misionero de la misericordia, esa misericordia que Dios nos envía a perdonar, le pregunto, ¿cuánto tiempo se sienta en su parroquia a confesar? Y no haga como hacía un hermano sacerdote que se sentaba a confesar a la 1 de la mañana, para que nadie se confesara. Pero él decía, yo no tengo la culpa, a la 1 de la mañana me siento a confesar. Pues ¿quién va a ir? Querido hermano sacerdote, si usted no asume esta responsabilidad, usted es causa y motivo de condenación de muchas personas. Dios no te hizo sacerdote para que te dieran honores, para que recibieras títulos, puestos y alabanzas. Te hizo sacerdote para que sirvieras al pueblo. Les he dado ejemplo. Dijo Jesús, ustedes me llaman Señor, y lo soy. Bien lo han dicho. Pues si yo, el Maestro y el Señor, le he dado ejemplo, es para que ustedes también
Sigan mi ejemplo, el de servir. Y el de servicio que nos pide al sacerdote, a un doctor se le pide que atienda a los pacientes en la medicina, a un albañil que sepa construir una casa, a un abogado pues que sepa de leyes y que defienda a los que él va a defender, y a un sacerdote que en el nombre de Dios libere al pueblo de la esclavitud del diablo a través del sacramento de la confesión. Y si el sacerdote se pone a hacer otra cosa, eso se llama pereza activa. Recuérdalo, sacerdote, cuando estudiabas en el seminario, eso se llama pereza activa. Pereza activa es cuando usted hace otra cosa, pero que no es lo que le corresponde. A usted y a mí nos corresponde predicar la palabra de Dios, darle al pueblo los sacramentos, especialmente el de la confesión, que nadie lo hará si usted no lo hace. Querido hermano sacerdote, Dios te consagró para ser instrumento de salvación para el mundo, a través del perdón de los pecados. Pero si usted no se sienta a confesar, usted, en vez de ser instrumento de salvación, es un estorbo para que la gente se salve, porque ni lava ni presta la lavadora, porque ni confiesa, ni tampoco invita a otros sacerdotes a confesar, ni confiesa en la parroquia, ni deja que el obispo mande otro cura que sí confiese a la parroquia. No quiero estar en el lugar de ese sacerdote el día en que se muera, porque cada uno será juzgado según sus obras, y a quien más se le dio, más se le exige, y a cada quien se le va a pedir cuenta de los talentos que Dios le ha dado. Y a nosotros Dios nos dio ese talento. Querido hermano sacerdote, recuerdo a mi padre, que no era sacerdote, pero era un hombre sabio de Dios. Y cuando yo le dije que me iba al seminario, se enfureció, le dio mucha rabia, me castigó y me dijo: si se va, olvídese que tiene papá, mamá y familia. Usted es un hijo muerto. Y a pesar de eso, yo me fui al seminario. Y papá siempre me decía: no quiero que sea sacerdote. Y cuando faltaba un año para ordenarme, tomé la decisión de salirme para estudiar la apologética. Y cuando mi padre me vio llegar a la casa, me dijo: hijo, ¿y eso? Papá, me vine del seminario. Dijo: gloria al Señor, alabado sea el Señor, yo no quiero que usted sea sacerdote. Y gracias a Dios se vino del seminario, porque yo necesito un obrerito para trabajar. Después me volví al seminario y me dijo: no quiero que vaya al seminario. El día antes de ordenarme, me llamó y me dijo: hijo, no quiero que sea sacerdote, no quiero que se ordene. Piénselo bien. Le dije: papá, ya mañana en la ordenación ya está decidido. Dijo: pues sépalo, que lo que le he dicho lo voy a cumplir. No voy a ir a su ordenación, porque no estoy de acuerdo. Al otro día en la mañana, cuando me paré para irme, me dice: hijo, no quiero que sea sacerdote. ¿Va a ir a la ordenación? Sí, papá. Pues yo no voy porque no estoy de acuerdo. Y me fui. Cuando ya iba llegando allá a donde iba a hacer la ordenación, iba mi papá en una bicicleta. Llegó y se paró donde estaba, al lado mío donde yo estaba, y dijo: hijo, no quiero que sea sacerdote. No se va a ordenar, ¿verdad, hijo? Y le dije: sí, papá, me voy a ordenar. Dijo: que conste, yo no quería que fuera sacerdote, pero bueno, si esa es su decisión, aquí estoy, hijo. Y estuvo en la ordenación. Y después de la ordenación, yo me quedó ese gusanito dando vueltas. ¿Por qué papá no quería? Hace poquito que estuvimos compartiendo, le dije: papá, cuéntenos aquí entre nos, ¿por qué usted no quería que yo fuera sacerdote? Dijo: hijo, le voy a decir por qué.
Dígamelo. Porque yo sé que en la mano del sacerdote está que mucha gente se salve. Cuando él se sienta a confesar es instrumento de salvación. Cuando llega a medianoche alguien y le dice, tengo un familiar enfermo, ese sacerdote se levanta de la cama y va y unge al enfermo y muere y lo entregó a Dios. Es instrumento de salvación para el pueblo cuando celebra la Eucaristía y le da el alimento de vida eterna. Es instrumento de salvación. Pero resulta, hijo, que ese mismo instrumento de salvación puede ser instrumento de condenación para el mundo. Porque en vez de sentarse a confesar, se va a dar clases en un colegio. O se va a hacer otras cosas. Porque en vez de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, se pone a dar otras cosas. Porque cuando lleguen a decirle, mire, hay un enfermo grave, vamos para que lo visite, yo estoy dormido, esto no es hora de oficina, venga hora de oficina. Y esa persona se muere sin confesión. Y el único culpable es el sacerdote. Y el sacerdote que actúe de esa manera se va al infierno. Y yo dije, caramba, mi padre tenía razón. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto a muchos sacerdotes que para confesar tienen hora de oficina. La misa es de 5 a 6. Las confesiones de 4:30 a 5. Y son 50,000 personas en la parroquia. Y de paso llega doña Petronila a echarle un chiste en la confesión y se agarró la media hora. ¿Y los demás? Cuando ustedes sean sacerdotes, no hagan eso. Cuando ustedes sean sacerdotes, dedíquense a confesar. Por algo la Santa Madre Iglesia al santo cura de Ars lo puso como ejemplo y modelo, nombrándolo santo, porque él se sentaba a confesar mucho tiempo y la Iglesia de buena manera le dice a los curas, aquí le presento un ejemplo, un modelo de santidad. El cura que se sienta a confesar va camino a la santidad, alcanza el reino de los cielos porque está salvando almas para Dios. Pero déjeme decirle que la mayoría, no, voy a decir la mayoría no, vamos a poner la mitad y mitad para no ser pesimista. El 50% de los curas no están confesando. Y hermano sacerdote que me está escuchando, si usted es uno de ellos, con el corazón en la mano, examine, algo está pasando. Las cosas no están bien. Usted no se ordenó para otra cosa, se ordenó para ser ministro de la confesión. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dios te ha nombrado y te ha dado un ministerio, el de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y si no lo hace, ay de ti, sacerdote, ay de ti. Y todo esto proviene de Dios, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. sacerdote. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuche, Y nos dio, el sacerdote, escuche, y nos dio, escuche, sacerdote, escuche. y nos dio Y nos dio el ministerio el ministerio, el ejercicio, el trabajo, el encargo, la tarea, la responsabilidad grande y gigante de la reconciliación. de la reconciliación. Y usted se está haciendo el loco, y usted está dejándole ese trabajo, quién sabe quién. Haga su trabajo. El Señor le ha dejado ese ministerio. Ya lo sé, ya sé lo que está pensando. Pues yo también soy cura, igual que usted. Confesar no es fácil.
Laicos, ¿a usted nunca ha llegado una persona a contarle sus problemas y que usted queda como cansado, como agobiado? Ya sé que no es fácil, sacerdote, escuchar a la gente y que traiga el peso de sus pecados. Ese peso lo deposita ahí y cada persona que se confiesa, ese peso le queda al cura aquí y el cura comienza así, a confesar comienza así. Dígame sus pecados. Y le quedó el peso aquí. Y viene el otro y el peso viene aquí. Y viene el otro y el peso viene aquí. Y viene el otro y ahí viene el cura así. Y viene el otro y viene el otro. Hasta que el cura ya no puede más. No confieso más. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué no puede? Porque todo el peso de los pecados cargaron sobre él. Pero la Santa Madre Iglesia, siguiendo las Sagradas Escrituras, querido sacerdote, nos ha enseñado y nos ha dejado una oración muy bella de liberación. La Santa Madre Iglesia nos enseña, no se siente a confesar sin hacer oración, porque va a pelear. La confesión es una pelea directa con el diablo. Va a cortar el pecado. Es una pelea directa con Satanás. No se puede hacer sin oración. El cura que se sienta a confesar sin haber hecho oración, ya perdió la pelea. Satanás le va a quitar el gusto, el sabor por confesar. Satanás le va a poner un fastidio. Y cuando una persona le dice, me quiero confesar, es como si le mentara a la madre. Sí, lo sé. Pero eso es cuando el cura no hace oración. Pero sepa, querido hermano sacerdote, y hágalo por experiencia, se lo dice un misionero de la misericordia que ha sentado a confesar días enteros. Yo me he sentado a confesar viernes de dolores, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día, hasta el domingo de resurrección. Y cuando yo me hacía eso, cuando comencé, ni siquiera me levantaba a comer, solo bebía leche. Y con eso me mantenía. Y era capaz de confesar cantidades de gente que llegaba en toda esa semana. Trabajaba en el Santo Cristo de la Grita, es un santuario donde iba muchísima gente, miles de personas. ¿Y qué hacía yo para poder confesarlos tanto tiempo? Fácil, oraba y después hacía la oración de liberación. Escuche, hermano sacerdote, perdónenme que se lo diga, en el seminario nos enseñaron una oración que es la absolución. Pero esa oración de absolución es una oración de liberación también. Mientras el penitente está diciendo el acto de contrición, el sacerdote está haciendo la oración de liberación. Y en la oración de liberación recuerda a Dios que Él ha dejado el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y en la oración de liberación, ojo, cada penitente le deja una carga de pecado. Y en la oración de liberación, el sacerdote debe hacerla cada vez que confiesa a una persona. Y cuando hace esa oración, pone los pecados en las manos de Dios y ya se quita del peso y queda nuevo. Lo pone en los pies del Señor y quita ese peso de encima. La oración dice así. A mí me gusta hablar con Dios, yo la hago de esta manera. Padre misericordioso, la hago de esta manera porque me pongo a hablar con Él como si lo estuviera viendo. Porque Él está en todas partes y está conmigo ahí y voy a hablar con Él. Mientras usted reza el acto de contrición, mientras usted dice, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados, y yo me pongo a hablar con Dios cara a cara, frente a frente, espiritualmente, como si viese el invisible, y le digo, Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, y en Juan 20:22 sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Bueno, tú que reconciliaste por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo y enviaste al Espíritu Santo en Juan 20:22
para el perdón de los pecados. Tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo y enviaste el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este sinvergüenza, no mentira, concédele a este hermano por el ministerio de la iglesia, reciban, ¿cómo es? Son embajadores, les he dado el ministerio de la reconciliación, concédele por el ministerio de la iglesia, escuche, concédele por el ministerio de la iglesia, está poniendo los pecados a los pies del Señor y le está diciendo que sea Dios quien le perdone, concédele por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, y ahí invoca el poder de Dios. Y yo te absuelvo de tus pecados, no por mi poder, sino por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote hace esa oración, él se libera de todo ese peso y él queda nuevecito, nuevecito, nuevecito para confesar al que viene. Y ahí puede confesar todo el tiempo que sea. Y no se cansa. Pero si no hace esa oración y solamente dice, o la dice solamente por decir de puros labios, o solamente dice, yo te absuelvo de tu pecado en nombre del Padre y del Espíritu Santo, salga y venga el otro, ese sacerdote no será capaz, y hagan la prueba, sacerdote, no será capaz de confesar más de 2 horas. Y si confiesa más de 2 horas, va a salir enfermo. Porque este ministerio es algo divino, es un regalo de Dios. Y tenemos que saber. Pero luego, ¿cuál es el otro problema? ¿Por qué los curas no nos sentamos a confesar? ¿Saben qué da rabia, furia? Que usted se siente a confesar y llegue Petronila a echarle cuentos. Que no se sepa confesar. Que para decir el pecado de adulterio, en vez de decir, Padre, yo cometí adulterio, punto, ya dijo el pecado, comienza, bueno, Padre, usted sabe, no, Padre, que uno en la vida es una persona frágil. Mire, Padre, una vez, yo tenía, bueno, hace como 5 años, Padre, yo no me acuerdo tanto, pero sé que una vez íbamos de paseo, no sé por dónde, ni sé con quién, sí, iba la madrina de Petronilo y de Pánfilo, iban, y nos fuimos por allá, y comienza una historia, y después que una historia, y dice, bueno, y se fueron ellos a pescar, y quedamos los dos solos, él solo, ella chola, la cacha chola. Usted entenderá, ¿no, Padre? Pues caímos en adulterio. Me hizo perder 20 minutos echándome un cuento para decirme un pecado. Dios mío, ¿y si llega a tener 10 pecados? Entonces el sacerdote le dan ganas de mentarle a la madre y salir corriendo a irse.